jugarretas hoy día. Muy bien, oficialmente, siendo las 11:15, vamos a continuar. ¿Cuántos somos ya? 35. Pásenle la voz a sus compañeros. ¿Ah? Están en la toma, están en la toma. Ya, vamos a la actuación. La semana pasada vimos el tema crucial, es qué medios de prueba admitir, ¿no? Porque una cosa es ofrecer, ¿no? Se ofrece así prematuramente al comienzo, cuando todavía no se sabe sobre qué, número uno, si va a ser necesaria actividad probatoria. Entonces nos hacen hacer acto de ostentación, ¿no? Acto de ostentación de medios de prueba. Y uno puede terminar ofreciendo medios de prueba inútilmente en la demanda porque el demandado acepta todos los hechos o simplemente no niega ninguno de manera expresa, y entonces ya saben la consecuencia, regla, ¿no? Del no cuestionamiento del hecho alegado por el contrario, que se tiene por admitido. Y entonces, si se tienen todos los hechos constitutivos del demandante por admitidos, no hay necesidad de actividad probatoria como regla en los asuntos de libre disposición de las partes. Por eso, llega un momento, que es ese momento que no lo han entendido nuestros jueces, en que tiene que fijarse literalmente fijarse, ¿no? Observar si realmente es necesaria la actividad probatoria. Eso es lo que el código así tan gaseosamente llama fijación de puntos controvertidos, ¿no? Que implica, como decíamos la semana pasada, en primerísimo lugar el objeto de la controversia, ¿no? Porque cuando se llega finalmente a ese momento, que es el momento después de que se ha emitido el auto de saneamiento, que se ha dicho que todo está ok, ¿no? Todo está ok desde el punto de vista procesal, puede haber pasado muchas cosas, ¿no? Puede el demandante haberse desistido de alguna de las pretensiones planteadas, puede haber modificado su demanda, ¿no? Frente al momento inicial, puede el demandado haberse allanado a alguna de las pretensiones, de haber más de una, ya llegamos pronto al fenómeno acumulativo. Puede haber pasado muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Entonces, el juez tendría en este momento que determinar sobre qué me tengo que pronunciar yo cuando llegue al final, ¿no? Sobre qué va a ser mi sentencia, ¿no? Porque ya teóricamente se encaminaría solo a una decisión de fondo. Si todo fuera bien, porque sabemos que eso no necesariamente es así, como lo vimos al tratar del auto de saneamiento, puede ser que el juez diga todo está perfecto y después llega a la sentencia y en lugar de decir que Fernando o que yo tengo la razón, pues termina declarando improcedente la demanda porque hay un defecto en la regulación procesal, ¿no? Y esas son esas patologías que no hemos logrado vencer, ¿no? Y más bien hemos caído y recaído en la misma problemática, que es la que se quiso resolver con el control inicial de la demanda primero y con el auto de saneamiento después. Entonces, llega este momento que tiene el juez, número uno, que determinar sobre qué me tengo que pronunciar, que sería el tema decidendum, ¿no? Dicho en difícil. Y luego pasar a establecer si hay hechos que necesitan ser probados. Como regla, tendrá que tener en cuenta el tipo de pretensión que está en juego, si se trata de situaciones disponibles o no. Si se trata de situaciones disponibles, ir a ver cuál ha sido el comportamiento de la parte contraria al demandante sobre los hechos afirmados por si los ha aceptado, si no los ha aceptado, si los ha aceptado tácitamente. Eso que se llama el hecho no controvertido, lo dice el 190, inciso 1, ¿no? Y en base a esos comportamientos de la parte, determinar si estamos o no estamos ante hechos controvertidos.
Si son hechos controvertidos por la propia parte, esto es en materia disponible, pues puede ser, esto es casi un contorno, establecer si se trata de un hecho que puede pasar en este mundo, ¿no? Si no es un hecho imposible. Por más controvertido que sea, es imposible, para que vamos a perder tiempo. Si es un hecho notorio, si es un hecho controvertido pero notorio. Si es notorio, yo sé que por más que me lo haya discutido, es así como dice el demandante. Y algo que sí está mal en el 190, o sea, sí es imposible, sí es evidente, ¿no? Evidente es el opuesto a lo imposible, que siempre pasa así. Si es un hecho que la ley presume, ¿no? Si es un hecho que la ley presume, ya ha sido controvertido, pues no, pese a eso, porque la ley lo presume, ¿no? Presunción legal relativa o absoluta, no importa, el error del 190 es decir absoluta, pero el hecho presumido es el hecho no necesitado de prueba, porque así lo ha querido el legislador, no nos importa por qué. Así lo ha querido el legislador, correcto o incorrectamente, ¿no? Por las N razones que ya veremos. Es un hecho no necesitado. Ahora, si él lo ha controvertido es porque ha alegado el contrario. Y entonces es el contrario. La buena fe del poseedor no se tiene que probar. Entonces él a la parte contraria ha alegado y dice, no, él era de mala fe, ¿no? Era de mala fe, pues la mala fe del poseedor tiene que ser, sí es un hecho necesitado de prueba. Pero no es la buena fe, eso tenido en cuenta, es otro hecho, es su opuesto, ¿no? Por lo tanto, la buena fe es un hecho pacífico, o sea, es un hecho no necesitado de prueba en cuanto presumido por la ley. Y espero que esto se pueda entender, ¿no? Porque es un tema que no entienden, que no lo entienden todos, casi nadie, diría yo, diría. Por eso les he puesto el texto sobre las presunciones, para que les sirva de confirmación, ¿no? Para que le echen el ojo, que es muy buen texto, en medio de todo es buen texto. Y esto en materia disponible, ¿no? Entonces establecer pues cuáles hechos son los que necesitan ser probados en función del comportamiento de las partes y del estatus, digamos, de ese hecho, ¿no? La situación de ese hecho, si es posible que pase en este mundo o no, si es un hecho de la normalidad del planeta Tierra, digamos, algo que siempre pasa, conforme a las leyes que gobiernan la física, digamos, ¿no? La ley de la naturaleza, ¿no? O si es un hecho que el legislador ha puesto a la mano y ha dicho, pues, no, yo lo presumo, o sea, lo tengo por cierto. En materia indisponible, por el contrario, sabemos que el comportamiento del demandado es indiferente. Si se demanda el divorcio por una causal, la que fuera, siendo el estatus de casado indisponible, o sea, las partes no se pueden poner de acuerdo a partir de mañana proclamamos nuestra libertad, ni tú estás casado conmigo, ni y al revés. Los hechos, hasta hoy, ¿no? Los hechos, para que se produzca el efecto jurídico establecido por la ley, tienen que probarse. O sea, para disolver el vínculo matrimonial, los hechos tienen que resultar probados. Si se le imputa a la parte demandada como causal de divorcio el adulterio, los hechos configurantes del adulterio tienen que ser probados. Si no, tiene que ser, por más que haya acuerdo entre las partes, no importa. Es indiferente el comportamiento de la parte contraria frente al hecho adverso, ¿no?
Eh, Así que eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y esto para qué sirve? Esto sirve para filtrar los medios de prueba. Una vez determinado qué hechos son los que necesitan ser probados, eso debería determinar si se admiten todos los medios de prueba ofrecidos respectivamente por las partes o solo aquellos que justamente son pertinentes con estos hechos. Esa es la idea que se ha quedado como un mero ideal en buena parte por la poquedad, la poquezza. La poquedad está bien, ¿no? Está bien dicho, la poquedad Sí, del no, no es la primera vez que escucho esa expresión. es la poquezza, es en italiano, me encantó, la escuché un día en la RAI y dije, ¿cómo es en castellano? Porque eso está muy bueno y existe, existe, La acabo de buscar en la raíz, sí, sí está. sí existe. O sea, es una cosa así raquítica, digamos, ¿no? De la propia previsión esto de fijación de puntos controvertidos que requiere el detalle para que los jueces se sientan vinculados. Y entonces, ¿qué hacen los jueces? Normalmente fijan como puntos controvertidos, lo reproducen la pretensión planteada, si se ha de resolver, ¿no? Determinar si se debe declarar resuelto el contrato por incumplimiento ¿no? ¿No? O no, y ahí se quedan y admiten así a fardo cerrado todos los medios de prueba ofrecidos por las partes sin mayor filtraje y entonces ellos mismos se disparan a los pies porque al final van a tener que valorar los 400.000 documentos que puede haber admitido y no saben para qué sirven, si sirven o no sirven, ¿no? Eso es una cosa sobre la cual habría que insistir, por eso insisto y por eso he decidido pues 15 minutos, dedicarle unos 15 minutos para recapitular lo que dijimos la semana pasada. Entonces, no siempre, tengan presente, no siempre el proceso entrará a la fase concentrada o a unas actuaciones concentradas en la actividad probatoria, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Eso solamente ocurrirá cuando, si se hace este trabajo de selección de cuáles son los hechos necesitados de prueba, se llegue a la conclusión que sí los hay y que debe, como consecuencia, admitirse los medios de prueba pertinentes con esos hechos. No cualquier cosa. Ahora, puede ser, ¿no?, que todos los medios de prueba que se terminan admitiendo no requieran de actuación. Son esos que hemos llamado, por eso los hemos llamado, medios de prueba preconstituidos, que son fundamentalmente todo el bolsón de los diversos documentos que no requieren de nada más que el intelecto humano, los sentidos y nuestro seso, ahora los van a pasar por la inteligencia artificial, probablemente. A mí una cosa que me da rabia, ¿no?, de la última versión de la Acrobat, del Adobe, es cuando dice, este texto está muy largo, ¿quieres que te haga un resumen? Lo odio, lo detesto. Nunca le he hecho hacer el resumen, ¿no? Nunca le he hecho hacer el resumen. Voy a ver qué tal hace, ¿no? Pero el Drive también, cuando veo un documento en PDF, me dice, ¿quieres que te ¿Así? resumas el texto? Sí. Al menos la versión web, ¿no? De repente, no sé, como Viene no con lo he... el Gemini me pregunta. Sí, pues son estas tonteras, no caigan en esas tentaciones, no caigan, use su propio cerebro, ¿no? Después se oxida el cerebro, si uno no lo usa, Como un músculo, ¿no? Se atrofia. claro, ¿no? Ahí la sinapsis, hay que hacerles hacer y es trabajoso, pero es provechoso, ¿no? Entonces, no siempre será necesario esto, la actuación probatoria que en el CPC se quiere concentrada en una única audiencia de pruebas. No siempre. Si los medios probatorios son preconstituidos, documentos escritos, soporte papel o soporte que sea,
Y esos otros que hemos visto, que ya vienen preformados, ¿no? Como las pruebas anticipadas, las pruebas trasladadas, que tienen soporte documental, pues no será necesaria actuación probatoria, salvo que hayan sido tachados. ¿Y por qué pueden ser tachados? ¿Por qué? Porque el propio código, lo vimos en su momento, establece que cuando se producen cuestionamientos probatorios, los medios de prueba relativos a estos cuestionamientos probatorios se actúan en la audiencia de pruebas. Entonces, inclusive si hay medios de prueba que no requieren ser actuados, como son los documentos con un soporte tal que puede ser apreciados en sentido literal por los sentidos humanos, sin necesidad de ninguna otra intermediación, será necesario, si han sido tachados los documentos, estos medios probatorios preconstituidos, pues será necesario convocar la audiencia de pruebas para los medios de prueba relativos a estos cuestionamientos, ¿no? Esto es una salvedad que no está en las diapositivas, ciertamente. ¿Ah? Entonces, cuando no estemos ante medios probatorios preconstituidos o cuando no haya cuestionamiento de medios probatorios preconstituidos. Recuerden ustedes que en la gran mayoría de procesos civiles los medios probatorios son documentales, que no hay necesidad, ni siquiera se ofrecen declaraciones de testigos, declaración de la parte, inspecciones. ¿Qué más hay? Pericias, ¿no? Y otras cosas que requieran de actuación. La gran mayoría son documentos tradicionales, ¿no? Tradicionales en el sentido de que contienen escritura, puede tener imágenes, pero puede ser directamente percibibles por los sentidos humanos. Ejemplo, una fotografía, ¿no? Una fotografía impresa, pero también podría ser una fotografía en soporte digital, ¿no? Que ya está, que no requiere ser interpretada, transformada, ¿no? A través de un software. En la hipótesis que sea accesible, ¿no? Digamos, que se cuente con. Por el contrario, hay documentos que requieren ser actuados, como es el caso de aquellos medios probatorios documentales que contienen imágenes o voz, pero que requieren ser visionados, palabra de moda, visionados o oídos. O sea, tiene que extraerse la información de un soporte que per se no lo hace y tiene que hacerse con presencia en la audiencia de pruebas, ¿no? Entonces, la audiencia de pruebas solamente será necesaria en estos casos que acabamos de mencionar, es decir, cuando se han admitido medios de prueba que requieren ser actuados, formados, porque todavía están meramente allí para ser transformados en medios de prueba, es decir, están en proceso de formación. Inclusive la pericia, cuando viene admitida, se designa a los peritos, es un procedimiento bastante largo, se designa a los peritos tienen que aceptar y no aceptan si no les pagan previamente los honorarios. Una vez que se le pagan los honorarios, esto puede demorar meses, ¿no? Finalmente, si le pagan los honorarios con depósito judicial en el Banco de la Nación, ¿no? Si le endosan los certificados ya electrónicos de depósito judicial, se manda la orden de pago para que se les pague. Una vez que aceptan. Y después de eso recién pues les corre el plazo para presentar su dictamen. Una vez que presenten el dictamen, todo esto ocurre antes, antes de la audiencia. Presenta el dictamen y el dictamen, una vez presentado, se pone en conocimiento de las partes y todo esto, repito, ocurre antes de la audiencia. Tiene que ocurrir antes de la audiencia, porque como lo vamos a ver en la audiencia, ¿qué se hace con las pericias? Se exponen las conclusiones y se absuelven de haberlas las observaciones hechas previamente por las partes, que también pueden hacer observaciones ahí in situ e inclusive después de la audiencia.
y por lo tanto, el procedimiento de formación de una pericia es larguísimo, ¿no? Es larguísimo, larguísimo. Claro, encuentra su momento, digamos, de explicación en la audiencia de pruebas. Ahora, la actuación de los medios probatorios, esos que requieren realmente ser formados, finalmente formados, o ir al testigo, o ir a la parte, exhibirse documentos. Eso es una cosa absurda, porque la exhibición de documentos a veces es el único medio de prueba que está pendiente. O sea, se han ofrecido 150 documentos y además que se exhiba el documento que dice el que lo ofrece se encuentra en poder de la contraparte o de un tercero. Entonces el juez admite la exhibición, que se exhiba, ¿no?, en esa resolución tras la fijación de puntos controvertidos. Empieza a admitir los medios de prueba, admite la exhibición y le ordena a X, Y o Z que exhiba. ¿Dónde va a exhibir? Va a exhibir en la audiencia de pruebas. ¿Ah? Esa es una tontería gruesa, porque a veces la audiencia de pruebas tiene como único objeto recibir, imagínense cuando esto se hace por MIT, no está adaptado, pues legalmente no está adaptado, ¿no? Se tiene que exhibir el documento en la propia audiencia, y así está previsto en el código, ¿no? Es un absurdo. Cuando uno hace las audiencias virtuales, ¿cómo lo exhibo? Porque eso es llevarlo físicamente y entregarlo. Están pensando que es una cosa, ¿no? Y yo he preguntado en laboral cómo hacen, porque en laboral la exhibición es pan de todos los días, ¿no? ¿Por qué? Porque se exhiben las planillas, ¿no? Y eso obviamente la exhibición tiene que hacerse en la audiencia de actuación de pruebas del proceso laboral. Y entonces yo le pregunto a los que tienen experiencia desde que se ha vuelto virtual, ¿cómo exhiben? Lo presentamos antes. Y entonces, ¿para qué hacen ¿para qué hacen la audiencia? A veces el único medio de prueba, ¿no? Y entonces, bueno, todo está un poquito de cabeza. Y obviamente, porque como la actuación de la prueba está prevista en el código para que sea una actuación presencial en el propio local del juzgado, y esto no ha sido modificado. No ha sido modificado. Hay una resolución administrativa de las Ns que hay, ¿no? Primero, durante la emergencia sanitaria se dieron estas disposiciones para poder aplicar las audiencias por nuestro MIT, ¿no? Es igualito que el MIT, ellos siguen usando, tienen la versión más potente de MIT, ¿no? Y por resolución administrativa. Luego, cuando se declaró el fin de la emergencia sanitaria por decreto supremo, entonces salió la correspondiente resolución administrativa perpetuando las audiencias virtuales, ¿no? Y naturalmente se hacen desde el local del juzgado, pero uno se conecta. Se conecta. Y nada se adaptó porque no hay una modificación legislativa. O sea, estas audiencias, ¿no?, estas audiencias virtuales no tienen base legal, pese a que modifica el Código Procesal Civil y todos los ordenamientos procesales, ¿no? Porque ya el Código Procesal Penal había previsto la videoconferencia, pero estaban pensando al procesado preso, ¿no? Para que no tenían que sacarlo cada vez, porque antes era pues este traslado, ¿no? El traslado, primero fue el traslado del centro penitenciario al órgano judicial, que siempre era un peligro y era más costoso. Y luego se hicieron las salas de audiencia dentro de los penales, ¿no? Y luego hicieron la modificación sí legislativa de la videoconferencia, ¿no?
de la posibilidad de videoconferencia. Pero eso fue antes de la pandemia, ya estaba, ¿no? Pero el penal por lo menos tiene carta de ciudadanía legal, ¿no? La videoconferencia. En cambio nosotros, todo lo que es no penal, pues no ha recibido la modificación legislativa. Eso revela el desprecio que tenemos hacia el principio de legalidad en materia procesal, ¿no? Pero nadie se queja, porque ¿quién se va a quejar? ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿No? ¡Qué bueno! ¿Qué? Yo estoy en cualquier parte del mundo y me conecto, ¿no? Así es que, bueno, lo cierto es que ese estado de cosas, en Italia esto ha sido objeto de modificación legislativa. En España también, de lo que conozco, y me imagino que en todos lados, porque al menos, o sea, esto está modificando la regla de juego. Inclusive durante la pandemia, en España se hizo por decreto ley, o sea, por fuente normativa. El decreto ley es el equivalente a nuestros decretos de urgencia en España, que no tienen el ámbito restringido de nuestros decretos de urgencia. Y en Italia se hizo por DPR, o sea, por decreto del presidente de la República, también es un decreto ley. Es igualito a España e Italia. El decreto ley es el que emana el gobierno, ¿no? Es el que emana el gobierno. Pero después, cuando ellos también tuvieron un cese formal, ¿no? Esto se incorporó por ley. La reforma Cartabia, entre las tantas cosas que cambió, porque después han seguido cambiando cosas, fue el mantenimiento de la audiencia virtual, ¿no? Que les cae a todo el mundo le cae perilla, sobre todo cuando están atorados, ¿no? Atorados de trabajo. Pero nosotros no hemos hecho eso. Eso con este antecedente, ¿no? Y que cambia todo lo que vamos a decir. Cambia todo lo que vamos a decir, que está en la ley. Está en la ley. Entonces, en el caso del proceso de conocimiento, una vez admitidos los medios de prueba, el juez tiene que fijar, conocimiento de abreviado, hablo por los nombres de los procedimientos, conocimiento de abreviado debe citar, después de la fijación de los puntos controvertidos y admisión de medios de prueba, a una audiencia de pruebas. En cambio, en el sumarísimo, ya sabemos que todo está pensado para que ocurra en una única audiencia, llamada única, justamente por eso, audiencia única del sumarísimo, que tiene por objeto todo lo que hemos visto hasta este momento o sea, tiene por objeto absolver las excepciones si se han planteado, fijar los puntos controvertidos, ¿no? Admitir los medios de prueba y actuar también los medios de prueba admitidos. Siempre que se pueda, ¿no? Siempre que se pueda. Y por eso es la idea, no solamente esa idea de que sea única, está relacionada con esos dos artículos que restringen los medios de prueba. Dice, solamente se puede para las excepciones y los cuestionamientos probatorios, se pueden utilizar medios probatorios de actuación inmediata, o sea, esos que se pueden actuar sin dilación en una audiencia. Pero esto quedó en la nada. ¿Qué pasa si admiten una pericia en un sumarísimo? Suspenden la audiencia. Otra fecha. Así que aquí no pasa nada, ¿eh? Eso de única es en el texto de la ley, porque fingen que es única, porque la suspenden, y lo propio pasa con la audiencia de pruebas, la suspenden y la prosiguen cuando tengan tiempo. En algún momento más adelante. Entonces, ahora, hay formalmente unos plazos para citar audiencia, ¿no? Para citar audiencia de pruebas, el proceso de conocimiento son 50 días, ¿no? Después de admitidos los medios probatorios. En el abreviado son 20. ¿Por qué? Es toda la arbitrariedad de los plazos. Y en el sumarísimo
originalmente era 10 días de contestar la demanda, algunos jueces ya fijan desde la admisión la fecha de la audiencia. Cuando todavía están oscuros, no saben qué va a pasar, ¿no? No saben qué va a pasar. Pero estos plazos son meras sugerencias. Todos los plazos puestos para el juez son meras sugerencias, ¿no? Meras sugerencias, porque en realidad lo que vale es la propia agenda del juez, porque nadie le organiza, ni siquiera en estos supermódulos, los módulos de litigación oral, que tienen un administrador, ¿no? Tienen todo un personal de apoyo. Ni siquiera ellos establecen los calendarios de audiencia, porque cada juez quiere, me lo contaron de adentro, cada juez dice, no señor, yo fijo mis audiencias. ¿Con qué? Con mi agenda personal. Y que ni siquiera, como la agenda debería ser la de Google. El calendario de Google, no les gusta el calendario de Google. No les gusta nadita el calendario de Google. Y entonces lo quieren, esa agenda, ¿no? Esa agenda física, esa que tiene, ¿no? Tiene papel y en donde uno escribe ahí encima. Bueno, esto en realidad es lo que pasa entre bambalinas, ¿no? Entre bambalinas, esto no lo ven, no está escrito por ningún lado. Lo cierto es que los plazos estos son ilusiones. A diferencia de los plazos para las partes que hay de ellas, si no los cumplen, si no cumplen sus actuaciones dentro de esos plazos, los plazos puestos para el juez son plazos sugerencia, ¿no? Nada más. Ahora, la audiencia de pruebas, yo siento que me estoy burlando de ustedes. Estaría interesada a consagrar, por un lado, esa audiencia. Audiencia significa publicidad, o sea, audiencia significa apertura al público. La audiencia es pública, ¿no? ¿Qué significa que es pública? Significa que todos pueden acceder a ella. Entonces plasmaría la transparencia, ¿no? Después la inmediación. La inmediación. Ahorita vamos a ver qué se entiende por esto. Y sobre todo, la concentración. Entonces, estas ideas, ¿no? De que se centran en la oralidad, ¿no? La oralidad que logra la inmediación, la concentración, porque se realiza todo muy rapidito en una audiencia, ¿no? En una audiencia abierta al público, porque eso significa audiencia, ¿no? Y ahí lo he puesto en condicional plasmaría, lo que ya de por sí está diciendo que esto es así en la letra, más o menos, ni siquiera en la letra de la ley, no en la realidad, ¿no? Y porque eso es la gran diferencia si uno se pone a ver, ¿no? El código de 1912 con lo que se previó en el código del 93, la gran diferencia está acá. Estaría acá para lo que es el conocimiento del abreviado, el hecho de que haya una audiencia exprofesamente pensada para actuar medios de prueba, ¿no? ¿Cómo era en el código anterior para el juicio ordinario? El juicio ordinario lo que había era una etapa probatoria. Esa etapa probatoria estaba dividida una vez contestada la demanda o si no se había dando por absuelta la demanda en rebeldía del demandado, se habría a pedido en el texto original del código, a petición de parte, se abría la etapa probatoria. Una declaración solemne y formal, ¿no? De apertura de la etapa probatoria dividida en dos fases. Una primera fase de 10 días prorrogables, ¿no? Para el ofrecimiento de medios de prueba y el resto, diseñado originalmente 50 días, no por casualidad,
no por casualidad puesto aquí los 50, no son casuales, 50 días, ¿no? Para actuar los medios de prueba, los cuales podían ser prorrogados, ¿no? Prorrogados por no sé cuántos días más, y en donde se iban dispersamente, por eso es lo contrario a la concentración, dispersamente actuando. Entonces un día el juez citaba para la que declare Juan Pérez como testigo, otro día hacía la inspección, otro día se oía otro testigo, otro día qué sé yo, y además el código permitía, es que es lo que horrorizaba a Juan Monroy, permitía que si las partes estaban de acuerdo, el juez le delegara la toma de la declaración de los testigos o la confesión de las partes a su secretario. Pero tenía que haber acuerdo entre las partes, el juez podía delegárselo, pero tenía que haber acuerdo entre las partes. Si la parte decía no, señor, bastaba para cortarlo, ninguna parte se oponía a eso porque él era más cómodo. Pero lo cierto es la dispersión, ¿no? O sea, un día un medio, otro día otro, hasta que se cerrara la etapa de prueba. Entonces, teóricamente, aquí se logró la concentración con el agregado de la publicidad, ¿no? Y el artículo 206 proclama, la audiencia de pruebas es pública, proclamado, ¿no? Cuando habría que ver, ¿no? Habría que ver hoy, cuando se hacen presenciales, si realmente es pública, porque depende, ¿no? En aquellos juzgados que tienen sala de audiencia, la puerta de la sala tiene que estar abierta para que el público asista. Pero los órganos jurisdiccionales en el Perú, no todos tienen sala de audiencia, no están acondicionados, a veces son unos huequitos en donde apenas entre el escritorio del juez y otro escritorio para el secretario cuando va, y hay un par de sillitas y después no hay nadie más, con la justa entra, si es que son dos nomás, las partes más sus abogados, no todos van a tener asiento, ¿no? Y por lo que atañe, por ejemplo, en los juzgados de la subespecialidad comercial, estos que están frente a Plaza Vea, de hecho, la sala de audiencias, a mí me pasó, siempre en el caso de mi hermana, ¿no? Que la sala de audiencias que durante la pandemia se acondicionó porque el juez R quiso la audiencia. No se habían realizado audiencias presenciales en todo el tiempo, y este era el 2021, y yo me acuerdo que me fui con visera, me fui con la cosa, estaba, aparte de la máscara, estaba y me faltaba poco y me ponía una escafandra. Se hizo en el primer piso, entrando, si ustedes entran a esos locales, eso es una cosa que, porque eso fue un sauna, eso fue un sauna incautado, unos narcos. Y luego lo acondicionaron, luego incluso después le construyeron otra parte, pero es una cosa, pues, es un huequito, es una tirita ahí. Y entonces uno entra y está lleno de pasadizo y no sé cuánto, pero este pasadizo inicial, ¡bum!, al fondo hay una sala de audiencias. Entonces ahí se realizó esa audiencia durante la pandemia, pero antes de eso, había pasado que hubo una audiencia anterior que se suspendió, pero la sala de audiencias del juez estaba ocupada, de este juzgado, ¿no? Probablemente esa de abajo. Y entonces el juez decidió hacerlo en otra salita de audiencia que estaba, no sé, en el tercer piso, una cosa así, pero que para llegar ahí uno tenía que subir por unas escaleras todas chiquititas, ¿sí? Y después había un montón de pasadizo, y con una cosa que decía en la puerta, ingreso solo el personal autorizado. O sea, si yo me voy a Plaza Vea y de paso quiero ir a ver a una audiencia, no me van a dejar pasar.
¿no? Estoy hablando de los superjuzgados subespecializados. Pero digamos, en un juzgado de paz, ¿dónde tendrá su salita de audiencias? Si es que tiene salita de audiencias. Y si no tiene salita de audiencia, tiene el despacho, la oficinilla del juez, y ahí no dejan pasar a nadie. O sea que esto de la publicidad es un decir, ¿no? Porque la publicidad está a significar que las puertas están abiertas como lo son los exámenes de jurado, o sea, los exámenes de sustentación de fin de carrera, ¿no? Que cuando hacemos el jurado, pues tiene que estar las puertas abiertas aunque haga frío, ¿no? Aunque haga frío, tiene que ser abierto al público, ¿no? Entonces, es esta la idea, muy bien, genial. En civil a nadie le interesa. A nadie le interesa asistir a una audiencia civil. Es muy importante en penal. En penal siempre lo ha tenido, ¿no? Por la naturaleza de lo que está en juego, ¿no? Por la esencia de lo que está en juego en el proceso penal, el hecho de que el pueblo asista, ¿no? A ver cómo se está llevando adelante un proceso penal, tiene y siempre ha tenido una mayor relevancia, ¿no? Per se no es ni bueno, es bueno. La transparencia siempre es buena. Pero piense usted cómo puede haber transparencia cuando se realiza por Meet, y para poder ingresar a estas audiencias uno tiene que tener una cuenta de Gmail que tiene que previamente concordar con el encargado. El encargado que se le dice, bueno, que tiene que uno registrarse. O sea, ¿cómo se puede? ¿Acaso ustedes van a encontrar un link que diga, acceda a usted, ¿no? No todo se transmite por Facebook, hacen lives. Justicia TV, Justicia TV. Justicia TV, ¿no? Se transmiten las cosas que les interesan, pero no todas las audiencias, ¿no? Porque eso se lograría, como sí se hace en Brasil, ¿no? Todas las audiencias de toda la República que se realizan por medios virtuales tienen que transmitirse en vivo, para que cualquiera que tenga interés, pues haga clic e ingrese, ¿no? Esto no es así. No es así, ¿no? O sea, ni siquiera lo hemos logrado. Además no tienen pues el soporte tecnológico para soportar todo eso, ¿no? Y así que esto de que la audiencia pública pues es un deseo, es un buen deseo. Cuando no es por ley pública, o sea, puede estar restringida. Dice, si la naturaleza de lo controvertido así lo exigiera, no nos dice nada. ¿Ah? El juez puede ordenar que la audiencia se realice en privado, o sea, puertas cerradas sería la excepción, ¿no? Digamos, una materia de divorcio, materia de familia, ¿no? Que pues a nadie le tiene por qué importar, ¿no? Asunto de menores. Pero como ven, no es que lo diga, la naturaleza, poner una cláusula abierta, ¿no? La naturaleza de lo controvertido. Por lo tanto, la idea de fondo es esta, ¿no? La esencia de esta audiencia, cualquier audiencia, es que se trate de un acto público, ¿no? Para que el público, o sea, las no partes, cualquiera, pueda asistir como observador para garantizar la transparencia en el ejercicio del poder, todo eso, ¿no? Todo eso, que es letra muerta, ¿no? Pero ciertamente la idea de la audiencia, en la propaganda que se hace, es que la audiencia lograría la inmediación frente a la dispersión, no la dispersión, la mediación, en donde todo llegaba al juez a través del papel del expediente. Si el juez no oía las partes, lo cual, como acabo de decir hace un ratito, el juez tenía que oír la declaración de los testigos, tenía que tomarles la declaración, no oír simplemente, tomarle la declaración a los testigos
salvo que las partes lo autorizaran para delegárselo al secretario, y si las partes no le delegaban, no utilizaban la delegación, el juez tenía que soplarse la declaración de los testigos, ¿no? Con el viejo código. Pero la idea, ¿no? La idea es esta, ¿no? La idea es que sea el propio juez el que reciba las declaraciones de los testigos, oiga los testigos, el propio juez el que oiga las partes, interroga a las partes, las oiga, las contrainterroga. El propio juez, ¿no? Que es el que está allí presente, ¿no? Por eso, lo primerito que nos pone es que la audiencia de prueba será dirigida personalmente por el juez, bajo sanción de nulidad. ¿Ah? Bajo sanción de nulidad está a decir que no es delegable. O sea, pero esto vale para la audiencia de pruebas, ¿no? La audiencia de pruebas, que es la única que hay, vale obviamente para la audiencia única, que se rige supletoriamente por la audiencia de pruebas, ¿no? que es mucho más, ¿no? Mucho más. Y por lo tanto la audiencia tiene que estar allí el juez. ¿Pero es esta la inmediación? La respuesta es no. No. La audiencia de pruebas dice por el juez. ¿Quién es este juez con mayúscula? Este es el juez con mayúscula. Todo, si ustedes observan, lo he dicho en procesal 2 siempre, la palabra juez en el código está toda con mayúscula. ¿Y por qué? Porque si, con mayúscula debería estar significar órgano, ¿no? En vez de decir juzgado, sala, ¿no? Juez, o sea, el juez órgano. Que ni siquiera en ese caso hay que poner en mayúscula, pero digamos sería el indicador. Pero en realidad aquí es personalmente por el juez persona, ¿no? Porque no, imagínense si ustedes cambiaran personalmente por el juzgado, no tendría sentido, ¿no? No tendría mucho sentido. Entonces, ¿qué quiere? Que el que está a cargo de ese órgano judicial sea el que dirige la audiencia. ¿Qué quiere evitar la delegación? Que se lo delegue al secretario. Y es algo que yo estoy más que segura que se hace todavía en la República, en algunos jueces. Yo hace años atrás tenía un asuntito de alimentos en un juzgado de paz letrado, el juzgado de paz letrado de Jesús María. Ese que estaba cerca al Ministerio de Trabajo, algo cerca, por ahí, en una transversal de la avenida Arequipa, y no sé ahora por dónde estarán, pero me acuerdo que tenía esta audiencia, y yo estaba en ese tiempo enseñando en el Raimondi, entonces me fui me escapé, y porque tenía una larga pausa, y llego, y el secretario es el que le digo, ¿cuándo va a comenzar la audiencia? No, ya comenzó, ya. Y le estaba escribiendo él. Digo, pero no es posible, artículo. Yo no tenía código. Había ido sin código, pues estaba hablando de Dante, pues en el Raimondi. Porque iba ahí con el código. Entonces, ¿cómo es posible? Y me puse a gritar. Oiga, el Código Procesal Civil exige que la audiencia tiene que ser dirigida por el juez y no sé cuánto. Era grotesco eso. Todavía teníamos una máquina de escribir, entonces el pobre secretario, había 4 máquinas de escribir con cuatro escritorios. Cada secretario tenía su máquina de escribir y la iban se la llevaba, una máquina de escribir eléctrica. Pesada. O sea, con eso ya les estoy diciendo que esto es muy antiguo, pero ya estaba vigente el CPC. Y todavía no les había penetrado esta idea de que tenía que ser. No, es que estaba en otra audiencia. El juez estaba en otra audiencia. Estaba con otra gente adentro en su oficina y pensó, ya hemos comenzado la audiencia. ¿Cómo que hemos comenzado la audiencia? No me fue bien en esa audiencia. No me fue para nada bien.
Lógico, pues yo estaba por el demandado. En una demanda de alimentos, ¿qué va a hacer? Pues está perdido, eso está perdido. Ahora, ¿por qué es esto? Porque no quiere que se delegue, quiere que el CPC quiera un juez, no quiere al secretario, eso es lo que quiere. Esto es por la inmediación, no, por las razones que veremos. Otra cosa que donde aparece personalmente es en el artículo 203. Entonces, el 203 dice, la fecha fijada para la audiencia es inaplazable, eso es parte del paquete, aunque yo tenga examen de derecho procesal civil el día fijado para la audiencia, aunque tenga una cita médica, aunque tenga que operarme, aunque tenga que un viaje de urgencia, aunque tenga algo, nada, es inaplazable. Me la fijaron y no hay forma, ¿no? Se realizará en el local del juzgado, ¿ven? No, por mí. Claro, ¿cómo le sacan la vuelta? Sí, porque el juez está en el local del juzgado, ¿no? Y aquí viene lo que quiero evidenciar. A ella, a la audiencia de prueba, deberán concurrir personalmente las partes. Las personalmente, ¿qué significa? No por apoderado, no por representante, no por apoderado, ¿no? No por apoderado. Eso cuando estamos hablando de personas naturales, ¿no? Porque personalmente de una persona jurídica no se me ocurre. Los terceros legitimados, en tanto y en cuanto que son partes también, el representante del MP en su caso. Y luego las personas jurídicas y los incapaces comparecerán a través de sus representantes legales, no por apoderados. Y luego agrega las partes y terceros, o sea, las partes pueden, si quieren, concurrir por sus abogados. Nosotros hemos visto que no hay, para presentar cualquier escrito, se requiere, ¿no? La demanda requiere siempre de la firma de abogados, salvo aquellas demagógicas, de alimentos, de filiación, ese proceso especial de filiación que se lleva ante los juzgados de paz, no requieren dice firma de abogado, no requieren firma. Cuando hay más lo necesitaría, pero en fin, ese es otro discurso. Pero cualquier escrito que uno presente al proceso tiene que ir firmado por abogado. O sea, no hay posibilidad. Pero la audiencia, las partes podrían ir solitas. Pero eso está a decir, todo esto está a decir, esto es todo decir. Aquí en este artículo hay mucho que decir. A la pregunta, dado que la palabra personalmente está ahí en los dos artículos, la presencia del juez y de las partes en la audiencia plasma de inmediación, la respuesta es no. ¿No? No. ¿Por qué? Porque entre nosotros tenemos la versión demagógica de la inmediación. Todos o casi todos consideran que la inmediación es casi una cita romántica, ¿no? Es el directo contacto entre el juez y las partes, ¿no? Que se ven, ¿no? Que se ven a los ojos, se miran, y eso le permite al juez que tiene, pues, quién sabe qué capacidades mentales, entender el conflicto, ¿no? Tiene que ser personalmente, tiene que mirarse, ¿no? Ahora, esta es la versión, pues, así un poco romántica de esta así llamada relación procesal, una relación como si fuera una relación casi amorosa, ¿no? En donde se miran a los ojos, se entienden mirándose y cosas así. Directo contacto entre el juez y las partes y el drama humano y hay todo este rollo cargado de emociones, ¿no? Esto es un error. Técnicamente hablando, la inmediación, al menos la que ha sido promovida, ¿no? Promovida desde Chiovenda, ¿no? Chiovenda. Era Calamandrei lo llamó el apóstol de la oralidad,
¿Ah? El apóstol de la oralidad, era un apóstol, hacía un apostolado por la oralidad. Es que la inmediación, en sentido técnico, se expresa en la máxima que el juez que actúa las pruebas es el que sentencia. O sea, lo que se quiere es que el juez que va a sentenciar, que va a resolver, sea el que recibió la declaración del testigo, sea el que hizo la inspección, sea el que el directo contacto con ha tenido el directo contacto con el material probatorio. ¿Por qué? Porque esto tampoco es fin en sí mismo, esto es instrumental a la correcta valoración del medio de prueba. ¿No? Y entonces, eso es lo que pensaba Giovenda. Giovenda, en sus tiempos, cuando él escribió estas cosas, tenía un proceso, el proceso tradicionalmente a la francesa e italiano es con una primera instancia colegiada, es decir, de 3. Un tribunal, ¿no? Ahora eso, desde unos años en Italia, han generalizado el juez primero unipersonal, como para nosotros es lo usual, ¿no? Nosotros, por ser de derivación española, tenemos la figura del juzgado con un juez único, o sea, no con un tribunal. O sea, no tenemos una primera instancia colegiada. En cambio, los franceses, lo normal es el del tribunal de gran instancia, ¿no? Así llamado, que es de 3. Igual en Italia el tribunal es de 3. O sea, hay un montón de jueces en un tribunal y conforman órganos de 3. Pero ahora también ha introducido el monocrático. O sea, de esos 3, 6 o 20 que puede haber en una determinada dependencia judicial, pues algunos ven los asuntos de manera unipersonal. Y por excepción es con tribunal. Pero en los tiempos de Giovenda, pues era siempre, por supuesto, esto ha durado muchísimos años, hasta los años 90 y 2000, que generalizaron cada vez más la posibilidad en Italia de que los asuntos sean vistos vistos integralmente, ¿no? De arranque hasta el final con la sentencia de primera instancia por un único juez. Entonces, en los tiempos de Giovenda, el tribunal constaba del tribunal, que es el que decidía las cosas, y la posibilidad de que el propio tribunal delegara a uno de sus componentes en ese momento, porque nada aseguraba que se cambiara su composición, se les delegaba para la recepción de la prueba. Ese era el juez delegado, que también existe en Alemania, ¿eh? ¿No? No es tribunal también de primera instancia y hay el juez delegado. ¿No? Porque eso permite maximizar los recursos. Además, dicho entre paréntesis, estoy medio imbuida en los temas económicos. Con la tesis esa de este muchacho financiero, pues me he comido mucho término económico, ¿no? De la maximización y todas esas cosas. ¿Sobre qué era su tesis? ¿Quiere ver? Tal vez en el break, tal vez en el break. No, así, no, se lo hago ver. Se lo hago ver. Ahí no se distraigan los chicos. Ayer, miren, no, miren. Para que vean el título nomás. Bien. Ah, bueno. El costo, mira qué bonito título, ¿eh? No sé cuántas neuronas se gastaron para ese título. El costo de la promesa incumplida, impacto económico de la ineficiente recuperación judicial de los créditos de la banca mayorista en el Perú. ¿Ah? Por lo menos es misterioso, eso de la banca mayorista no lo sabe nadie. Yo he aprendido, aprendido qué cosa de rayos es esa banca mayorista. ¿Ah? Bueno, entonces, la inmediación que pretendía Giovenda es que todo el tribunal, o sea, en los tiempos de Giovenda, el tribunal delegaba a uno de sus miembros que tome la declaración de testigo, ¿no? Y después el tribunal que hacía leía las actas, ¿no? Hiciera las inspecciones.
tomar las confesiones, todos los medios de prueba, ¿no? Entonces lo que quería Chiovenda es su audiencia con su tribunal y que allí se du bastante, como dicen, en el acto se actuaron todas las pruebas, mediación, y de ahí a poquito se resolviera, ¿no? Siendo recibida toda la actuación probatoria por todo el tribunal, no por uno, que después le cuenta a los otros, o simplemente la lectura de las actas. Entonces, la idea de Chiovenda, la inmediación chiovendiana, está dada por la directa recepción del juez que debe resolver de todas las pruebas, de todos los elementos probatorios, ¿no? Testigos, inspecciones, etc. O sea, con la consecuencia que el juez que no ha recibido la actuación probatoria, eso no puede resolver, ¿no? Eso es plasmar la inmediación, eso es de verdad la inmediación. Si un ordenamiento solo plasma la inmediación cuando establece que sí o sí, como lo ha hecho España, para la ley de enjuiciamiento, para el proceso civil, no estoy hablando del penal, sí o sí el juez que recibió la prueba es quien tiene que resolver. Y si lo cambian, juez es el juez persona, es el Juan Pérez, Juana Pérez, ¿no? Juez o jueza. Es juez o jueza, ahí sí, ¿no? O sea, la persona de carne y hueso, que sí o sí, ¿no? Es quien tiene que resolver. O sea, es quien tiene que valorar la prueba y como se valora, lo vamos a ver, al momento de sentenciar, pues es ese, no otra cabeza. En España, si por ventura lo cambian, porque también allá lo cambian, ¿no? O se muere, renuncia y es sustituido por la razón que sea, o es recusado y eficazmente, y él recibió la declaración de los testigos, estuvo en la audiencia de pruebas, ¿no? La vista de ellos, no la previa, sino la otra. Tiene que repetirse la actuación probatoria. No puede, sería nula la sentencia que se dicta por un juez que no fue el que recibió la prueba. Eso es llevar la inmediación en su sitio, ¿no? Llevar la inmediación en su sitio. En cambio, nosotros, ¿qué queremos? Queremos que esté un juez, Juan Pérez, que en ese momento es juez, él es el juez en ese momento, aunque sea un provisional o que sea uno que está allí, mañana no se sabe, que esté el juez, bajo sanción de nulidad. No pasa nada si esa audiencia de pruebas se lleva por Juan Pérez y después de que se terminó la audiencia de pruebas, al día siguiente Juan Pérez pues se va a otro juzgado, lo mandan a otro juzgado e ingresa a Jorge López. No pasa nada. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esto que acabo de decir, ¿no? Que rige como regla en penal, no tiene alguna, para que no quebrar el juicio, porque en penal la regla, cuando están en juzgamiento, es que quien juzga es el que estuvo presente en la actuación probatoria, ¿no? Si no, no se puede, que se quiebra el juicio, hay que volver a foja cero. Pero tiene alguna forma, porque los jueces se mueren, renuncian, les pasa algo, los matan también. Porque eso además era promover, ¿no? la eliminación de uno de los miembros del tribunal de juzgamiento. Por parte de los delincuentes se hacen estas cosillas, ¿no? Y entonces quebraba el juicio. Entonces establecieron unos atemperantes, digamos, ¿no? Pero, digamos, la regla en penal, nuestro penal, siempre ha sido así, que el juez, los jueces del juzgamiento, como personas, tienen que ser los mismos que sentencian. Caso contrario, se quiebra el juicio y hay que volver a comenzar. Eso es la inmediación probatoria, ¿no? En el ordenamiento peruano es así, no. El civil, no. Si ustedes vayan a leer el artículo 50, dice: el juez que inicia la audiencia de pruebas concluirá el proceso, o sea, dictará sentencia. Eso es lo que dice, sí, pero inmediatamente agrega, salvo que fuera promovido, separado, o sea, salvo que lo cambien. Y el juez sustituido continuará el proceso, pero puede ordenar en relación, él si quiere, ordenar en resolución debidamente motivada que se repitan las audiencias.
si lo considera indispensable. Ya. Él puede decir, no, ¿para qué? O sea, tiene que dar motivos para repetir. ¿Ah? Puede ordenar la resolución debidamente motivada, no es de suyo. Es el mundo, es al revés que en España, ¿no? Al revés que en España. Por lo tanto, la sentencia dictada por Juan Pérez, que no es el que estuvo presente, digamos que presente estuvo Fernando López, ¿no? Fernanda López, en la audiencia de pruebas, que era una que estaba por ahí, que en ese momento había entrado como juez en ese juzgado, y después lo cambiaron y pasaron 4 o 5 jueces, porque así pasa en el Perú. Esa es la situación de provisionalidad en la que vivimos. Pues el que toma su lugar después puede tranquilamente sentenciar y no se va a afectar la validez de esa sentencia. Y lo mismo dice, y esto fue agregado por el propio Monroy, a propuesta de Monroy, en este inciso sexto del 451, en la reforma del 2005, esa que introduce que para la primera versión que hemos visto para la competencia por el territorio, si se declara fundada, se remite al juez considerado territorialmente competente. Entonces, y ahí de la misma fórmula, si ya se actuaron las pruebas, o sea, si ya se realizó audiencia de pruebas, no, ustedes dirán, pero ¿cómo puede haberse realizado audiencia de pruebas si han declarado fundada la excepción? Es que a veces la excepción no es declarada fundada de primera. Y entonces, si se declara infundada la excepción de incompetencia, la excepción de incompetencia, en el caso sigue siendo por el territorio, hasta hoy, y porque se remite todo lo actuado y se mantienen vigentes todas las actuaciones realizadas ante el juez que se consideró incompetente. A veces pasa, el juez de primera instancia declara infundada la excepción, se apela y sigue con el proceso, y la sala, el juez de apelación, es de contraria opinión y declara fundada la excepción. Ya juez no le queda otra que mandar todo lo hecho al nuevo juez, ¿no? Por el territorio. De repente ya se realizó la audiencia de pruebas, es un sumarísimo, todo se hizo en la audiencia, ¿no? Y dice el juez al que se remite, si quiere, con la misma fórmula del 50, repite, si quiere, ¿no? Si quiere, repite las actuaciones. ¿Esto qué está a significar? Pues que al ordenamiento peruano le interesa muy poquito, ¿no? Muy poquito que el mismo juez que estuvo presente en la actuación probatoria, o sea, que oyó al testigo, ¿no? Que oyó a la parte, que hizo la inspección, que no es en audiencia, ¿no? Obviamente. También cuando se hace la inspección se puede hacer la audiencia en el lugar. Se podría hacer, ¿no? Obviamente presencial, no es que hagan un live. Hacemos un live. O hacemos la audiencia por Meet in situ. In situ. También podría hacerse. Pero este es el mayor indicador, o sea, que no afecta la validez de la sentencia, que se dicte el hecho que la dicte un sujeto distinto como juez, sujeto distinto del que fue en su momento el juez de la audiencia. Lo que el ordenamiento quiere es que haya un juez, que no se lo delegue al secretario. Eso es todo lo que quiere. No significa la consagración de la inmediación probatoria. La inmediación probatoria se consagra solamente cuando se establece, como en España, que la sentencia dictada por un juez distinto al que estuvo presente es inválida. Y luego tenemos otros indicadores en donde pues, nos ponen en evidencia que la inmediación pues, es una burla, ¿no? Es una burla en el ordenamiento peruano, la inmediación en términos probatorios, ¿no? Puede admitirse, sin mayor requisito, la prueba anticipada. La prueba anticipada, si ustedes ven en las disposiciones relativas, a comenzar por el artículo 34 y luego el 294 y siguientes, pues el artículo 34 establece que es de competencia del mismo juez. Pero cuando dice juez,
O sea, pedir la audiencia. ¿A quién le voy a pedir que se haga una actuación anticipada de la prueba? Al que será el juez competente para conocer de la demanda donde voy a usar ese medio de prueba. Ese es. Pero es una regla de competencia, es juzgado, sala. Ese es el juez competente, el órgano, ¿no? Eso nada nos asegura que sea el mismo juez persona. Además, yo puedo haber pedido la declaración de testigo hace mucho tiempo, en prueba anticipada, ¿no? Hace muchísimo tiempo. Pasó de todo, ¿no? Se murieron los diversos jueces, se jubilaron, todos, ¿no? Y no está dicho que sea el mismo juez persona. Incluso si fuera un juez persona, ¿qué se va a acordar? ¿No? ¿Qué se va a acordar de la declaración del testigo, de la inspección, de las explicaciones de una pericia, ¿no? Y entonces, ¿qué va a hacer? Se va a ir al acta, que es el medio de prueba. El medio de prueba es lo que consta en el acta de actuación probatoria anticipada, ¿no? Entonces, esto ya revela, porque sin mayores requisitos en penal, para hacer actuación anticipada, hay unos requisitos muy intensos. ¿Ah? Muy intensos, porque eso quiebra lo que es, pues, la gran regla que todo tiene que hacerse en audiencia. Toda la actuación probatoria se tiene que hacer frente a los jueces que han de juzgar. Esto lo quiebra, porque vale tanto como el medio probatorio. O sea, desde el punto no es visto con disfavor por el ordenamiento que la audiencia de prueba, las pruebas anticipadas penales, por las garantías que está revestido, se pueden utilizar como medio de prueba en el juicio. O sea, se ha tomado la declaración de un testigo y eso es igualito que si hubiera declarado para la ley, ¿no? Se hubiera declarado, es una excepción a la inmediación, pero hay que superar ciertas vallas, ¿ah? para que es excepcional, ¿no? Es algo excepcional. En cambio, sin mayores requisitos, permite la prueba anticipada, ni hablar de la prueba trasladada. La prueba trasladada es la actuada en otro proceso. Eso no nos importa quién ha sido la persona que recibió la declaración de los testigos en el otro proceso, que recibió la declaración de la parte, que hizo la inspección. Cualquier otro medio de prueba actuado en otro proceso que viene trasladado documentalmente al proceso en el que estamos, ¿no? No le interesa. No le interesa. ¿Y qué decir? Algo que jamás ha sido cambiado, está ahí escrito desde que el código está en vigencia y desde que se promulgó, en realidad, que la declaración de parte y la de testigos puede ser comisionada a otro juez. O sea, le manda, le encarga a otro juez, oye, tómale la declaración a fulanito, a menganito. E incluso un funcionario consular cuando el declarante domicilia en el extranjero. En esto sí contribuye la circunstancia de que la audiencia se pueda hacer por videoconferencia, ¿no? Cosa no legislada, porque cuando yo soy juez de Lima, no me puedo ir a Huancayo a tomar una declaración. Se la comisiono al juez de Huancayo conforme a ley, ¿no? El testigo domicilia en Huancayo, pues le tomo. O el testigo domicilia en Madrid. El testigo domicilia en Madrid se lo encargo al funcionario consular. ¿Ah? Le mando las preguntas, pregúntale. Y bueno, en videoconferencia podría, ¿no? Podría, si están, o sea, donde esté ahí se pierde, pues, se pierde la localidad, el hecho de que el juez pueda realizar actuaciones respecto de sujetos que no se encuentran ante él, físicamente ante él. Pero esto no está legislado y esto lo sigue diciendo. Y esto es indicador de que la inmediación probatoria pues realmente no le interesaba, no le entendió el legislador peruano, ¿no? Que era que el juez reciba directamente las declaraciones de testigo a las inspecciones para que sea él el que valore ese medio de prueba en su momento, ¿no?
Entonces, todo este paquete nos está a indicar que el ordenamiento peruano no le interesa nada, que el mismo juez, ¿no? Que el mismo juez que estuvo presente en la audiencia de pruebas sea el que sentencia. Y entonces la pregunta que viene, ¿y por qué quiere que las partes concurran personalmente? ¿Para qué quieren? Bueno, quiere que el que dirige la audiencia es el juez. Es su chamba, ¿no? Está bien, es su tarea. Que no la delegue, que no sea fresco, ¿no? Que no se la delega el secretario. Es tarea del juez. Ok, perfecto, no hay problema. Pero eso no tiene nada que ver con la inmediación. No, no tiene nada que ver con la inmediación. La pregunta siguiente es, esto de que las partes tienen que concurrir personalmente, ¿es la inmediación? No, poco o nada. Pero atención lo que esto significa. Porque significa que si yo, persona natural, vengo citada a concurrir a la audiencia, porque soy la parte demandante, demandada, no puedo mandar a mi apoderado. O sea, yo puedo haberle dado a alguien poder para demandar, para contestar demandas, para desistirse, para allanarse, todos los poderes especiales del mundo. Este apoderado mío puede tener todos los poderes procesales necesarios, pero no es posible darle poder para asistir por mí a la audiencia. ¿Por qué? Porque conforme ustedes lo leen, el segundo párrafo dice, que es lo subrayado, con negrita, salvo disposición distinta a este código, y curiosamente esa disposición distinta está puesto para los procesos de divorcio por causal, no, perdón, separación convencional, perdón, ¿no? O sea, separación convencional y divorcio ulteriores, cuando las partes están de acuerdo, entonces sí pueden mandar libremente a sus apoderados para que no salten chispas, ¿no? En donde la presencia personal de las partes en un proceso de divorcio, en realidad de separación de cuerpos y divorcio ulterior, tiene relevancia porque el Código Civil, que como tuvimos ocasión de mencionar es antidivorcista, establece que el juez lo primerito que tiene que tratar de hacer es de reconciliar a los cónyuges. Imagínense ustedes un proceso de estos en donde el juez va a tratar de reconciliar a los cónyuges con los apoderados de los cónyuges, ¿no? O sea, en esos procesos, también el divorcio por causal, ¿eh? El juez tiene, conforme al Código Civil, el deber de tratar de reconciliarlos. Eso, reconciliar. Y en esos procesos las partes, para lo que es el de separación de cuerpos y divorcio ulterior del código, que es un sumarísimo, es curioso, ¿no? Es curiosísimo. Las partes ahí están autorizadas a ir con abogado. Puede mandar a su apoderado, ¿no? Es el mundo al revés, pues, ¿no? El mundo al revés. Pero salvo disposición distinta este código, solo si prueba un hecho grave o justificado que impida su presencia, el juez autorizará a una parte a actuar mediante representante. Estamos hablando de la parte, persona natural, que sí o sí tiene que ir. Aunque tenga un apoderado que ha hecho de todo en ese proceso, tiene que ir la parte. Y solo con un hecho grave. Estoy en coma, está en coma. Hecho grave, no cualquier hecho. Y justificado. No para inasistir, atención, sino para que asista el apoderado. La gran mayoría de jueces estos no se lo han tomado a pecho y dejan tranquilamente que en las audiencias, pero atención que esta es la audiencia de pruebas. No son en general cualquier audiencia, que ya no hay otra por ley, ¿no? Sino en la audiencia de pruebas. En la audiencia, miren cómo es con los valores invertidos del código, cuando estaba prevista la audiencia de conciliación en el código, para la audiencia de conciliación, en donde la presencia de las partes más importantes,
no se exigía podían ir por apoderado. Y en cambio, para la audiencia de prueba, donde la parte hija tiene poco que hacer, la quiere ahí sentadas, las quiere presentes. Es una cosa irracional, ¿no? Irracional. Entonces, solo si prueba un hecho grave y justificado que pida su presencia, el juez autorizará a una parte a actuar mediante representante. Y tanto quiere que estén presentes personalmente, que si no concurren ambas partes, el juez dará por concluido el proceso. O sea, si van dos apoderados de las partes que están, no saben, porque en el otro juzgado son intolerantes, y se van a un juzgado que lee el 203, que lo tiene escrito acá, ¿no? El 203, y van los apoderados, el juez podría decir, no, ¿dónde está la parte? El 203 dice, las partes son personas naturales, y lo mismo vale para el representante legal, quieren, ¿eh? No quieren un apoderado. O sea, si es una sociedad anónima, tiene que ser el gerente general, salvo que su estatuto diga otra cosa. ¿Quién es el gerente? ¿Y qué pasa si no va? Imagínense el gerente de, bueno, ahora lo llaman el CEO. ¿No? Lo llaman el CEO. El gerente general de una gran corporación, que es la parte demandante, la parte demandada, y que está actuando obviamente por su apoderado judicial. Llega a la audiencia de pruebas, un juez podría decir, no señor, usted apoderado, ¿usted qué hizo? Usted es el apoderado. Aquí tiene que venir, dice, las personas jurídicas a través de sus representantes legales. ¿Quién es el representante legal? Pues el gerente general, aquí está en su estatuto. Ergo, aquí o el gerente general o no está. Usted no está. Eso puede pasar. Y ha pasado, y pasa. Y pasa. ¿Ah? En las presenciales, sobre todo, ¿no? En las presenciales. ¿Por qué? Porque eso es muy útil para un juez. Porque si no concurren ambas partes, y no concurre, si es que no concurre ese personalmente o el representante personalmente, se dará por concluido el proceso, que es la norma más absurda que existe en este mundo. O sea, nosotros nos hemos demorado, estamos en septiembre, estamos 11 de septiembre, hoy día es el día en el que se tumbaron las Torres Gemelas. Estamos 11 de septiembre. 24 años han pasado, ¿no? Y el golpe de Estado Allende. Ah, claro, el 73. ¿Sí? Varias cosas pasaron un 11 de septiembre. Pero nosotros hemos llegado a este punto, nos hemos demorado desde marzo. Última semana de marzo. No, nosotros no tuvimos clase. Primera semana de abril. Primera semana de abril. Hemos llegado a septiembre. ¿Ah? Mes 9. Mes 9. Comenzamos el mes 4. Pero hemos hecho rapidito. Pero a veces para llegar a este momento se demoran años en un proceso judicial. Están ahí construyendo, como se construyen las obras en el Perú, ¿no? Sin mucha prisa, digamos. No precisamente con prisa. Adenda tras adenda. No, digamos, los procesos judiciales marchan al ritmo pausado, ¿no? Pausado. Entonces, pasó mi ejecutivo, el de mi hermana, pues terminó el 24. Comenzó el 17. Para ella, Para ella. Va muy pausado, va sin apuro, ¿no? Entonces puede haber demorado años en llegar a este momento y no concurre, o concurren las partes, pero no directamente ellas, o el representante no va a él, sino va al apoderado, que es el que está así actuando en el proceso, y el juez puede decirle, no señor, aquí no están las partes, se da por concluido el proceso. Así, ¡pacatán! ¿Para qué? ¿Para qué? Yo siempre me he preguntado esto, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué se acaba el proceso? ¿No? Esto es una reforma la reforma de la reforma, porque así nació el código. El código nació diciendo, en este artículo 203,
que si ninguna de las partes asiste a la audiencia, se acabó todo. Es que este es un estímulo para que asistan y miren a los ojos al juez. Esa es la idea, probablemente. Pero es absurdo, ¿para qué yo quiero verle los ojos al juez? A mí me interesa un rábano verle los ojos al juez, ¿no? Sobre todo si yo tengo nada que hacer ahí, si sobre todo solamente hay que exhibir un documento, ¿ah? Sobre todo si ni siquiera las partes tienen que declarar. ¿Para qué tienen que ir las partes? ¿Para qué? Y no su apoderado. ¿No? Atención, que si solamente concurre una, se hace la audiencia, no ni siquiera es para que la mirada, ¿no? ¿Cómo le dice Cavallone? ¿No? La helioterapia. O sea, que se miren ese ambiente así bucólico de las partes y el juez, que solo mirándose se entienden. Solo se miran y se entienden al tiro. Si la audiencia concurre una de ellas, se realiza solo con ella. Entonces no es que querramos a la parte ahí sentadita, basta una. ¿Y para qué? Si no ocurre ninguna, o desprecio. Se acabó todo. Me han despreciado. ¿Ah? O sea, el CPC quiere que la audiencia esté presente el juez, que no necesariamente es el que sentenciará. Quiere que las partes concurran a la audiencia personalmente y no por apoderado. ¿Ah? Y en el sumarísimo, y en el caso que le dije, ¿no? Dice, en el sumarísimo del 554 dice que la audiencia única, las partes pueden hacerse representar por apoderado, sin restricción alguna. En el sumarísimo. ¿Por qué? Porque tienen más cosas que hacer, ¿no? ¿No? Y en los otros no. ¿Qué es eso? Y si no concurren, el proceso, personalmente, el proceso se acaba. ¿Para qué? Les puedo asegurar que es para cualquier cosa, menos para que el juez que sentencie sea el mismo que actuó las pruebas, porque nada tiene que ver, ¿no? Nada tiene que ver. Esta es una insensatez total. También en España es así. ¿Por qué? Porque es una forma de liberarse de procesos. Y según eso que Monroy piensa siempre al revés. O sea, no sé dónde tiene el cerebro. O sea, ¿cómo piensa? ¿Con qué piensa Juan Monroy? No lo sé. Es para que él promovió que regresara el texto, porque en el año 96, con un proyecto de ley promovido por Antero Flores Arauz, que hizo muchas intervencioncitas, se estableció que en primera, si en la audiencia de pruebas no concurría ninguna de las partes, el juez citaba una segunda. Si en la segunda no concurrían, declaraba la conclusión del proceso. Esto estuvo así hasta el año 2005, en donde, por obra y gracia de unas propuestas hechas por esa mega comisión llamada Sería Jus, y obra 20 de Monroy, se regresó al texto de que si no concurren las partes a la audiencia, se da por terminado todo. Este es un absurdo, es mucho algo más sensato. La legislación laboral ya estaba así en la Ley Procesal del Trabajo de 1996 y se ha repetido en la ley del 2010, que dice que si las partes no van y en 30 días no piden que se reprograme, se acaba el proceso. Es un poquito más sensato, ¿no? Poquito más sensato. Porque esto ha empeñado muchos recursos del Estado inútilmente. Gastamos plata, ¿no? La obra inconclusa. Es una obra inconclusa que la terminan y la mandan al archivo. Inútilmente. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué le damos por terminado el proceso? Entonces Monroy dice, era la explicación a esta modificación, que esto se ha regresado a como estaba en el texto original porque las partes se ponían de acuerdo para no asistir y prolongar el proceso. ¿Sí? Yo no sé qué experiencias en la vida tiene ese sujeto. No lo sé. Pero si yo soy el demandante y no llego a mi audiencia, es porque de repente me atraqué en el tráfico, en una audiencia presencial. Cosa no rara, ¿no? No porque quiera demorar el proceso.
¿no? O sea, en ninguna parte del mundo mi no presencia es injustificable. O sea, yo puedo no haber asistido por una razón justificada. Estoy enfermo, estoy con fiebre, tengo COVID, les puedo contagiar, tengo una infección, una infección respiratoria, les puedo contagiar a todos. ¿Ah? ¿Qué sé yo? Alguna cosa de esas. Alguna justificación, estoy enfermo. No puedo asistir personalmente, hay una presencial, ¿no? Pero no, aquí es injustificadamente. Lo único que se puede pedir con antelación es que me autoricen a no asistir y que asista mi abogado, no que me la reprogramen. No se tiene derecho a la reprogramación, ¿no? Porque eso es algo que es el poder que tiene el juez. No, las partes no pueden pedirlo. Entonces, todo esto está mal construido, ¿no? Me parece, mal construido. Por lo tanto, el código quiere que esté un juez, que puede ser un nene, el que está de juez en ese momento, quiere que las partes vayan sí o sí, si no, se acaba todo. ¿Es por la inmediación? No, para nada, no le interesa un rábano. Ahora, la concentración teóricamente se logra, ¿no? La audiencia de prueba es única. Si por el tiempo u otra razón atendida, única, o sea, es una única sesión. Esto es falso, nunca se practicó. ¿Por qué? Porque los jueces, con su agendita, lo que empezaron a hacer desde el año que entró en vigencia el Código Procesal Civil es agendar sus audiencias en su agenda personal. ¿Y cómo les agendaban? 1 hora para cada uno, para cada asunto. 1 hora, pero 1 hora puede ser mucho para un asunto en donde solamente hay que exhibir un documento, o puede ser poco si hay que oír a muchos testigos, hay que oír a las partes y qué sé yo, ¿no? Y entonces, por lo general, la audiencia se programa para 1 hora y se acabó la hora y viene otra. Y entonces hay que suspenderla, ¿no? Hay que suspenderla. Si por el tiempo u otra razón atendible procediera a la suspensión de la audiencia, esta será declarada por el juez, la suspende, quien en el mismo acto fijará la fecha para su continuación, salvo que tal previsión fuera imposible. Miren el tratamiento tan gentil con el juez, ¿no? O sea, el juez puede decir, se fijará, lo suspendo, se fijará oportunamente, conforme a ley, a las calendas griegas. Puede suspender a las calendas griegas, esas que no existen. La idea es que todo se actuara, no todos los medios de prueba admitidos se actuaran, ¿no? Concentradamente en una única audiencia, parece más rápido, ¿no? Pero estas audiencias, incluso la única del sumarísimo, se suspende. Entonces esta concentración se quedó en el papel, ¿no? Se quedó en el papel. Y de papel hablando, en el texto original del código, de esta audiencia había que levantar un acta, ¿no? Que en realidad el acta debe ser levantada siempre. El día y hora fijados, el juez declarará iniciada la audiencia y dispondrá la actuación de las pruebas en el siguiente orden. No, perdón, esto antes del acta. Este es el texto original. He subrayado lo modificado. Los peritos tienen, o sea, se comenzará por los peritos, quienes resumirán sus conclusiones y responderán a las observaciones hechas por las partes de sus informes escritos. Seguido, los testigos, con arreglo al pliego interrogatorio presentado, a quienes el juez podrá hacer las preguntas que estime convenientes. ¿Ah? Es el texto original. 3. El reconocimiento y la exhibición de documentos, recién como punto 3. Olvídense el reconocimiento, eso es una tontería, nadie reconoce nada hoy. La exhibición de documentos es que se lleva el documento, ¿no? En la audiencia presencial, esta mítica audiencia presencial, uno se va con el documento bajo el brazo, ese que presupone su fisicidad, ¿no? Y al último, la declaración de las partes, empezando por la del demandado. Esto estaba así en el texto original y el último párrafo no existía. Y este era el orden a seguir. Y entonces, ¿qué pasaba?
Si el perito no iba, suspendemos la audiencia porque hay que cumplir las normas procesales, son de orden público y de obligatorio cumplimiento. Esta es frase de rigor. No habiendo concurrido los peritos a explicar sus conclusiones y estaban ahí los testigos esperando, tome la declaración, nada, suspendemos la audiencia para otra fecha para que vengan los peritos porque hay que seguir el orden. ¿Ah? En el año 2005, siempre con estas reformas, se agregó este último párrafo, dice, no obstante el orden indicado, si en la audiencia estuvieran presentes ambas partes, o sea, si solamente hay una, no se puede, y porque cualquier causa no pudiera actuarse uno de los medios probatorios admitidos, el juez podrá disponer la actuación de los medios disponibles, ¿no? O sea, está a poco flexibilizar este orden absurdo. Pero noten que al último, la declaración de las partes, para que estén ahí sentadas, ¿no? La idea era que no se movieran, ¿no? No que dieran quórum, me voy a pasear, me voy a fumar un cigarro fuera, ¿eh? Me voy a tomar una gaseosa, ya vengo, ¿eh? No, ahí sentadas hasta el final. Esta es así, ¿no? Pero noten el 1 y el 2. Esto ha sido parcialmente modificado por la ley 30293, sí pronto. El día de hora así está ahora, ¿no? El día de hora fijado, usted recuerde que es 2014. El juez declara iniciar la audiencia y dispone la actuación de pruebas en el siguiente orden. 1, sigue estando los peritos. 2, los testigos con arreglo al interrogatorio que los abogados le realicen, o sea, suprimieron el pliego. Recuerdan que cuando vimos los anexos de la demanda, pues mencionamos que en el texto original tenía que anexarse a la demanda el sobre conteniendo las preguntas, ¿no? Para los testigos y para las partes. Entonces esto fue lo ajustado, ¿no? Quitaron el pliego es ese pedazo de papel con las preguntas encima, con arreglo al interrogatorio que los abogados, esos que pueden no ir, le realicen directamente, comenzando por el abogado de la parte que lo hubiera ofrecido. Luego de las preguntas de los abogados, el juez podrá formular preguntas. Ahora no sé por qué cosa hay de distinto el inciso 1, pero sigue estando este orden, ¿no? Y el resto se ha dejado tal cual, teniendo presente que desde el texto original, si se hubiera ofrecido, no ofrecido, admitido, ¿no? Inspección judicial dentro de la competencia territorial del juez se realizará al inicio. O sea, vamos a hacer la audiencia, lo vamos a hacer, ¿no? Y 10 días de audiencia, vamos de paseo, vamos a hacer la inspección, ¿no? Junto con la prueba pericial, pudiendo recibirse este y otros medios probatorios en el lugar de la inspección. O sea, puede hacerse la audiencia en el lugar de la inspección. Pero siempre si el juez lo estima pertinente. Siempre. Cuando la circunstancia lo justifique, el juez en decisión debidamente motivada e inimpugnable ordenará la actuación de la inspección en audiencia especial. Es decir, podría hacer todo lo demás menos la inspección y para eso convocar a una audiencia in situ especial en el lugar de la inspección. Que naturalmente hay que llevarlo, ¿eh? No va a ir solo. Hay que llevarlo. Y hay que pagar por diligencia fuera del local del juzgado. Es un cel especial para eso. Así es que bueno, pero miren ustedes este orden rígido, ¿no? Este orden rígido, este es el orden, salvo que estando presente en más parte, diga, vamos, no están los peritos, pero si están, ¿no? Digamos, están los peritos, están los testigos, ¿no? Está el que va a exhibir. Imagínense ese que va a exhibir y no llegaron los peritos. Le suspenden la audiencia. Si no estuvieran presentes ambas partes, está el demandante, ¿no? Y está el tipo que va a exhibir. No, suspendemos porque hay que oír primero los peritos no han venido. Este tipo por eso hablo de formalismo absurdo, ningún ordenamiento es así. Y normalmente si ustedes se van a la ley de enjuiciamiento civil española, también ha puesto un orden, salvo que el juez disponga lo contrario, dice, ¿no?
el orden, para que tenga un orden nada más, pero es una norma que es supletoria. Y siempre encabeza la declaración de las partes, lo mismo en el Brasil, también tiene esta disposición así. Aquí hemos puesto al último las partes. Esto es todo, todos son indicadores de algo que pasaba en la mente de Juan Monroy, ¿no? En ese momento, que probablemente ya ni se acuerda. Por lo tanto, tenemos unas normas que rigen la audiencia de pruebas, ¿no? La audiencia de pruebas bastante de papel, ¿no? Esto es una agilizadora de concentración solo en el papel, de hecho. ¿Por qué? Porque la fecha y hora de la audiencia, eso fue para evitar las dilaciones indebidas, la fijará el juez sin intervención alguna de las partes. No es que se pongan de acuerdo, ese día yo puedo, tú puedes, sí. ¿Qué día puedes? No, yo puedo este día, tú puedes este día, sí podemos, todos podemos, juez puede, sí podemos, todos feliz, nada de eso, eso pertenece a otro mundo, ¿no? La fecha la fija el juez con su calendario, es inaplazable, pero el juez sí puede suspenderlo. O sea, aquí ven cómo este proceso ha sido construido desde el punto de vista de este juez bueno, este juez que quiere hacer todo rápido, este súper funcionario, ¿no? Que no está cargado de trabajo, que él es el más interesado porque solo concediéndole al juez poderes, así decía Monroy, realmente se logrará un proceso justo, cosas así, pura demagogia, ¿no? Pura demagogia que en realidad no sé de qué jueces, de qué país estaba pensando, ¿no? Los jueces son funcionarios, ¿eh? Y a la sazón están bastante ocupados. Y finalmente lo del acta, ¿no? Lo del acta, el texto original decía, el secretario respectivo redactará un acta dictada por el juez. Me parece rarazo esto, ¿no? O él la redacta o se la dictan, ¿eh? ¿No? Porque si yo le dicto algo a Fernando, Fernando escribe lo que yo digo, no redacta el acta, ¿no? Bueno, así es el código, ¿no? Lugar, fecha de la audiencia, así como el expediente corresponde, nombre de los intervinientes, de los que no están, resumen de lo actuado, resumen, ¿no? Los intervinientes pueden sugerir al juez la adición, precisión, rectificación de una incidencia. Para la elaboración del acta, el secretario puede usar cualquier medio técnico. Y aquí viene lo importante, el acta será suscrita por el juez, el secretario y todos los intervinientes. Si alguno se negara a firmarla, se dejará constancia del hecho. El original del acta se conservará en el archivo, Esto es lo que decía el texto y en el año 2014, porque pensaron que la audiencia de pruebas iba a hacerse pues por grabada por audio y video, pues se puso así. La audiencia de pruebas, esto lo ha facilitado la audiencia virtual, que como nosotros, pues se graba. La audiencia de pruebas es registrada en video o en audio, también puede ser solo audio, en soporte individualizado que se incorpora al expediente. O sea, un CD, qué sé yo. Se entrega una copia a las partes, dejándose constancia en expedientes de dicha entrega. En los casos que esto no sea posible, se levanta acta. Oiga, si dicta una resolución dentro del proceso, no puede hacerlo verbalmente, porque las resoluciones siempre tienen que hacerse por escrito, ¿no? Y entonces, el acta en realidad debe levantarse siempre debe levantarse, ¿no? Es lo mismo que ya se había establecido, lugar, fecha, nombre de los intervinientes, resumen, y todo el resto es igual. ¿Y qué viene después de la audiencia de pruebas? Entonces se da por concluida la audiencia de pruebas, se levanta el acta, su cinta, puede ser, se realizó conforme consta en el audio grabado, no sé cuánto, que está, ¿no? Porque si es por mitad, se lo graban, ¿eh? Se lo graban siempre. Si no, si es presencial, tendrán que grabárselo. Y si no tienen los medios técnicos, pues lo grabarán con el celular, ¿eh? Aunque debe gastar bastante. Y entonces, pero el acta es indispensable. El acta es indispensable, no basta que se grabe por audio. ¿Qué viene después de la audiencia de pruebas? Pues según el artículo 212,
dentro del plazo común que no excederá de 5 días, esto vale solo para conocimiento de abreviado, desde concluida la audiencia esta de pruebas, los abogados pueden presentar alegato escrito en los procesos de conocimiento de abreviado en el sumarísimo antes de cerrar la audiencia única, pueden tomar la palabra y contar su rollo verbalmente. El escrito de alegato se ha perdido la importancia, no tiene ninguna importancia, tanto que sí, es facultativo, no pueden presentar. Debería ser importantísimo porque debería ser lo que en Italia se llama la memoria de conclusioni, ¿no? O sea, conclusiones es donde yo finalmente, yo demandante digo, bueno, conforme a lo que como han dado, me miro para atrás, conforme han dado el proceso, pues yo voy a ser prudente porque si no me condenan en costa, hago mi petición final, ¿no? ¿Qué cosa quiero? Quiero que se declare fundada así, ta. Podría precisar. Precisar qué quiero, ¿no? Fundamentalmente el demandante y el demandado se ha reconvenido, ¿no? Esto antaño se le llamaba el alegato bien probado porque es donde las partes hacían sus conclusiones sobre la actuación probatoria, pero el alegato final escrito ha perdido toda relevancia, tanto que nadie le hace caso. Y son muy pocos los que lo hacen, y si lo hacen es para cobrarle al cliente, nada más. No debería ser así, ¿no? Debería ser un acto necesario en que las partes, en base a lo alegado y probado, formularan sus conclusiones y peticiones finales, ¿no? Esto debería ser así, no es así que es inútil estar lamentando. Bien, hacemos nuestra pausa, siendo la 1. ¿Sí? Siento la 1, a la 1:10. Dice, profesor. 10 minutitos. Como acá.